¿Vamos bien? ¿La llevamos bien? Oh, oh, oh. Bien, ¿se ven mis diapositivas, chicos? Ya se ven, doctor. Sí. Perfecto. Entonces vamos a iniciar ya otras enfermedades, ¿sí? Son enfermedades de piel y mucosas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que decir con las enfermedades de piel y mucosas? Aquí viene la mayoría de las bibliografías. Esto es lo que podemos encontrar. Vaya, un sinfín de información que viene en los libros. Vamos entonces a pasar con el sistema tegumentario. Primero, y es muy básico la explicación, con relación al sistema tegumentario, es el más extenso y en esta parte incluye la piel y los anexos. Entonces, en la piel y en los anexos vamos a poder identificar este tipo de infecciones. Incluyen glándulas sudoríparas, sebáceas, incluye también pelo e incluye uñas. Básicamente es una gran cantidad de superficie envuelta en tejido y ese tejido se confluye en ciertos puntos donde hay aperturas o donde hay esfínteres y podemos encontrar esfínteres del ano a nivel de la uretra con el sistema urogenital o a nivel vaginal, en los conductos auditivos externos y la membrana timpánica, ahí se unen, a la mucosa labial, las conjuntivas oculares y la mucosa respiratoria. Es decir, son los puntos de entrada principales. Pero eso ya estamos tocando el tema o pasado con las enfermedades respiratorias. Entonces, esto más o menos incluye el 16% del peso corporal y dentro de las funciones, las más importantes es protección, regulación de la temperatura, recepción de las sensaciones, estimulación, excreción y absorción. Todas ellas vienen dándose en diferentes partes y dependiendo de la histología que tenga. Tenemos entonces epidermis, dermis e hipodermis, donde aquí la principal característica más superficial es un epitelio escamoso estratificado queratinizado. Aquí sí va descamándose, entonces hay queratina. En la dermis, tejido conectivo denso, irregular y de características colagenosas, y en la hipodermis, un tejido conectivo laxo, que ya tiene más unión con las vénulas y los capilares. Vamos a iniciar entonces, de hecho, a lo más relevante, que son las familias herpes. No es que sea lo más relevante, tienen mucho que ver en la pediatría, en el estudio que trata las enfermedades exantemáticas, pero también hay muchas enfermedades en los adultos. Vamos a iniciar entonces con el herpes simple. ¿Qué es el herpes simple? Son patógenos que son de características ubicuas que se adaptan al huésped. ¿Alguien de ustedes encontró en la tarea que hicieron que podía existir colonización por herpes virus? ¿Sí, no o por qué? A ver, cuéntenme. ¿Había como algo ubicuo o de acuerdo al tropismo celular, infección por herpes virus? ¿Era propio de los tegumentos, sí o no? Yo no encontré eso, doctor. Muy bien, No entonces vi que hubiera herpes. no es propio, es decir, no existe dentro de la flora, ni bacteriana, ni parasitaria, ni mucho menos nada, el que un virus pertenezca a la flora de la piel. Pero ¿qué tenemos que entender con herpes? Que herpes, lo principal que sucede es a través de las vías de contagio, una diseminación a nivel ganglionar y eso lo vuelve un patógeno de características latentes con una posibilidad alta de reactivación. Hablar de los virus simples, uno y dos, y ojo, quien tiene herpes para toda su vida, ¿sí? De hecho, ahorita van a ver las estadísticas, no se espanten, pero una gran cantidad de población es positiva para los virus herpes. Podríamos decir que en su mayoría, un montón de personas tienen herpes y casi siempre el 85% no conoce que tiene el herpes, es decir, se crea un síntoma, una enfermedad de portador o infecciones asintomáticas. Hablar de los virus herpes simples o herpes simplex es hablar de dos virus, herpes virus tipo 1 y herpes virus tipo 2.
están relacionados estrechamente, tienen una afinidad genética muy importante entre los dos. Significa que por lo menos comparten una gran cantidad de información con base en sus nucleótidos. Tiene una afinidad genómica hasta el 50%. Esto representa una ventaja. Y la ventaja clínica es que al momento en el que existe una infección por virus herpes, se puede generar una reacción de anticuerpos cruzados que no son sumamente efectivos o al 100%, pero que sí atenúan una posible infección del otro virus. Es decir, yo me contagio con herpes virus simple tipo 1, genero como infección primaria anticuerpos y si yo contraigo enfermedad por herpes virus tipo 2, esa enfermedad va a ser más leve porque me da cierta protección. Esa afinidad genómica sí la podemos utilizar a nuestro favor. El 80% son infecciones asintomáticas y en inmunocomprometidos, como suele suceder en la mayoría de las enfermedades, pueden tener afectación muy grave, severa, hasta puede ser una causa de muerte. Bien, es un problema de salud pública y esa es una realidad. Tiene una alta prevalencia. Hay muchísima asociación de morbilidad y de recurrencia con estas enfermedades. Y de lo primero que tenemos que entender para entrar en materia es lo siguiente. Herpes virus tipo 1 tradicionalmente se asocia más a una enfermedad orofacial. Herpes virus tipo 2 se asocia más a una enfermedad genital, ¿sí? Pero ojo, herpes virus tipo 1 también puede dar enfermedad genital y herpes virus tipo 2 también puede dar enfermedad orofacial. ¿Se entiende esa parte? Hay una mayor asociación clínica, pero ambos nos podrían dar manifestaciones tanto orofaciales como genitales. Permítanme tantito. Negra, ven acá. Vamos. Bien, ¿qué hay que decir con relación a la etiología? Son alfa herpes virus y esos alfa herpes virus tienen una envoltura. Su medida es cerca de 160 nanomicras de diámetro y contienen una ADN de doble cadena. Pertenecen a la agrupación número 1 en la clasificación de Baltimore. Bien. Están unidas básicamente por receptores hacia las células y la principal unión que se va a dar incluye neuronas de tipo sensorial. Es decir, el tropismo de este tipo de virus incluye neuronas sensoriales. Esto, vuelvo a repetir, da latencia o prevalencia a gran cronicidad de la enfermedad en los seres humanos. Los humanos son los únicos reservorios que se reconocen, no hay una transmisión intermediaria ni salto biológico, no hay transmisión tampoco a través de vectores, y este tipo de virus se puede inactivar en una temperatura ambiente y bajo secado. Es decir, eso no le permite que sea tan prevalente en los fómites. Si alguien, ejemplo, tiene una gran cantidad de secreciones por herpes labial y los deposita en un vaso, alguien que tome, vaya, podría obtener sí una contaminación por la inoculación de la saliva, pero no por el fómite. Se inactivan de una forma muy rápida. Bien, bueno, hay tres características importantes de los virus herpes simples. Y son estas tres: neurovirulencia, latencia y reactivación. La primera, neurovirulencia. Dijimos entonces que tienen una gran capacidad de invadir neuronas sensoriales. Y al momento de que invaden las neuronas sensoriales, tienen una alta capacidad de replicación en el sistema nervioso. Esto nos va a dar latencia. Y en la latencia es básicamente el establecimiento y el mantenimiento en los ganglios y en las células nerviosas. Ahí se queda. Ojo, recuérdelo, no todas las personas que padecen herpes significa que van a tener el virus herpes. Pueden ser altamente eficientes y destruirlo si el sistema inmunológico es competente. Pero en aquellas personas inclusive que también puedan tener un sistema inmunológico competente, podría existir esta neurovirulencia y latencia. Bien, entonces, lo primero,
Orofaciales, es decir, herpes virus tipo 1 en su mayoría, suele asociarse con una infección o afectación hacia los ganglios del trigémino. ¿Por qué? Porque dijimos que se asocia más precisamente a estas patologías. Herpes virus tipo 2, mayormente asociado a enfermedades genitales, tiene mayor afectación en los ganglios de la raíz sacra, básicamente a los niveles de la sacra 2 a la sacra 5, ¿ok? Y el siguiente es reactivación. La reactivación siempre se da en el área que fue infectada, es decir, en el área suministrada por los ganglios, o puede ser una reactivación a nivel facial o una reactivación a nivel genital, pero no puede existir una reactivación, ejemplo, en un dermatoma, si es que no existe infección, ¿sí? Siempre la reactivación va a estar relacionada donde fue la primoinfección, es decir, en el foco primario. Y obvio, recuerden que por ahí está la afectación a esos ganglios. ¿Qué va básicamente a estimular esa reactivación? Se habla de estímulos. Y esos estímulos pueden ser desde fiebre, desde algún tipo de trauma, estamos hablando de estrés físico, estrés emocional también, luz, la luz solar sobre todo, la exposición alta cuando estas personas llegan a ir a la playa, suelen tener una gran cantidad de reactivación del herpes, e inclusive periodos hormonales, como lo que sucede en las mujeres en la menstruación, ¿sí? Es más fácil la reactivación por herpes virus tipo 1 a nivel orofacial que herpes virus tipo 2 en genital, pero ambos se dan. Con relación a la inmunología, existe una protección por inmunidad celular. Significa básicamente que puede existir una diseminación y las células T en los pacientes que son afectados están deterioradas. Esto sucede muchísimo en enfermedades ya inmunocomprometidas, como el VIH, como los trasplantes, etcétera, etcétera, etcétera. Puede existir una diseminación por deterioro inmunológico y puede también existir contacto personal cercano, inoculación en mucosas o piel. Estas son básicamente las formas de transmisión. Cuando una persona está contagiada por un herpes, vamos a llamarlo el herpes labial, o una gingivoestomatitis herpética, podría contagiar si las secreciones pasan hacia el otro huésped. O también sucede mucho esta inoculación porque hay grietas en la piel, hay pérdida de la solución de continuidad. No hay vectores, recuérdenlo, pero si existiera una grieta, ahí podría entrar el virus y básicamente crear la infección. ¿Sí? Existe básicamente una diseminación muy asintomática y hay una inactivación a temperatura ambiente, recuérdenlo. Eso hace que no sea tan fácil la transmisión a través de fómites. ¿Qué tiene que ver con la inmunología? Afecta muchísimo de acuerdo a la edad, de acuerdo al estado inmunitario y de acuerdo al sitio anatómico que está teniendo una gran afectación. ¿Sí? Bueno, vamos entonces con la primera clínica. La primera se llama gingivoestomatitis herpética aguda. Recuerden, en los virus herpes simples, en el 1 o en el 2 puede haber infección primaria e infección secundaria, ¿sí? Infección primaria, recuérdenlo, que son todas aquellas en donde la persona tiene los primeros síntomas. No hay un antecedente de que haya tenido esa sintomatología o esos signos. Bien, en la secundaria, obvio, ya se conoce de que tuvo anteriormente una lesión de esas características. Ambos están implicados tanto en la gingivoestomatitis herpética, pero mayormente el herpes virus tipo 1. De hecho, se dice que es la única infección primaria en niños provocada por herpes virus tipo 1. La edad básicamente se da entre los 6 meses a los 5 años y el periodo de incubación va de los 3 a los 6 días. Se transmite a través de la saliva. Entonces, ¿cómo me dicen ustedes que es la mayor forma de transmisión para este tipo de pequeñitos? Cuando un papá besa a su hijo en la boca. Correcto. Bien, eso es lo más importante. Aquellas personas que estén acostumbradas a besar a neonatos sobre todo, puede transmitir precisamente esta infección. ¿Ok? La saliva infectada es más que nada el mecanismo de transmisión para este tipo de pequeñitos. El inicio es abrupto para este tipo de neonatos que no están acostumbrados a tener
infecciones a nivel orofaringio, vaya, puede ser sumamente significativo. De hecho, cursan en su gran mayoría con una temperatura arriba de 38 grados centígrados. Los pequeñitos, por lo mismo de las lesiones que tienen en la mucosa oral, tienden a comer menos y tienden a estar muy irritables y apáticos. Entonces, la lesión típica de una gingivoestomatitis herpética es precisamente la gingivitis, es decir, la afectación a nivel de las encías que se observan eritematosas, inflamadas y friables. ¿Qué significa friable? Es una lesión friable. Es una lesión friable. Que es fácil de desprender. Es fácil de desprender y que usualmente suele eh, tener tendencia hacia el sangrado. Bien, estos pequeñitos también al mismo tiempo que van teniendo esta afectación gingival, tienen lesiones vesiculares y ulcerosas, esas principalmente en toda la mucosa oral, en la lengua, en los labios, y lo más importante es que como son muy friables, tienden a romperse, y al momento de que se rompen, dejan unas placas de características ulceradas. Entonces, imagínense a un pequeño que está totalmente inflamado de la boca y que aparte va a generar úlceras a nivel de la mucosa oral y que se van a romper muy fácilmente y que se van a ulcerar. Este pequeñito va a tener mucho, mucho dolor, ¿sí? También se acompaña con linfadenopatía regional, es decir, crecimiento precisamente de los ganglios linfáticos a nivel regional, principalmente en la cadena cervical anterior. Y tienen un compromiso por contaminación. Significa que pueden tener una coinfección, ya sea por bacterias o por algún otro tipo de microorganismo. Básicamente van a ser bacterias, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quedó claro cuál es la infección primaria herpes virus tipo 1 en niños? Se llama gingivoestomatitis herpética. Se me olvidó nada más decirles, la duración, 5 a 7 días. Pueden tener, ojo, este tipo de pacientes pueden ser contagiosos hasta 3 semanas después, aunque ya haya resuelto la lesión, ¿sí? Entonces, preferentemente tenerlo alejado de otro tipo de pequeñitos que también podrían desarrollar síntomas, ¿ok? Vámonos ahora con la siguiente, se llama faringoamigdalitis herpética. Bien, significa entonces que hay un proceso inflamatorio en la faringe, pero también puede darse a través de las amígdalas. En los adultos, lo más frecuente es que se presente esta etiología. No se presenta gingivoestomatitis, se presenta faringoamigdalitis herpética. Los pacientes que son adultos suelen tener fiebre, casi siempre arriba de los 38 grados, malestar general. ¿Qué creen que suceda? Pues van a tener odinofagia. No van a poder deglutir de una forma adecuada, van a tener un dolor de garganta muy, muy, muy importante, ¿sí? Y aparte, las lesiones características de todo herpes, recuérdenlo, son las vesiculares. Entonces, este tipo de pacientes va a desarrollar también úlceras por la formación previa de una vesícula. Recuerden que hay lesiones dérmicas. Las lesiones dérmicas van así: mácula, pápula, vesícula, pústula, y puede haber una fase de costra, ¿ok? Mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Y úlcera y costra. Vuelvo a repetir: mácula, pápula, pústula, vesícula, úlcera y costra. Son las lesiones dérmicas características y que ustedes van a tener que estudiar. Entonces, herpes virus tipo 1 y herpes virus tipo 2 nos dan lesiones vesiculosas y al momento que se rompen, se convierten en ulcerativas, ¿sí? En este tipo de pacientes, como son adultos, las vesículas van a tener un exudado y ese exudado es de características grisáceas. Se observan más en la pared posterior. De hecho, aquí tal vez no se observe muy bien, pero aquí hay vesículas en la orofaringe posterior que al momento casi cuando el paciente va a estar incluso deglutiendo se pueden romper. Hay lesiones también que se acompañan a nivel oral, a nivel labial, pero no son tan frecuentes. Es decir, asociar esto a un herpes labial sucede en menos del 10% de los pacientes, ¿sí? Herpes virus tipo 2 puede dar esta etiología, también la puede dar, ¿sí? Ahora, entonces dijimos, también es importante, herpes virus tipo 1 se asocia más a lesiones orales, orofaciales, y herpes virus tipo 2 se asocia más a infecciones genitales. Si yo les digo,
A herpes virus tipo 2 también puede dar faringoamigdalitis herpética. ¿Cuál será el principal mecanismo por el que los pacientes se contagien? Sexo oral. Sexo oral. Bien, entonces hay una alta asociación de contagio a través del sexo oral, ¿sí? Precisamente por la forma en la que se documenta. Y otra cosa también importante antes de que se me olvide. En una gingivoestomatitis herpética, recuerden que el principal agente va a ser herpes virus tipo 2. Herpes virus tipo 1. Herpes virus tipo 2 puede dar también gingivoestomatitis herpética. Aquí, ¿qué tendremos que sospechar? Violación. Abuso sexual, ¿sí? Abuso sexual. Siempre que en un pequeño se encuentre a nivel orofaríngeo herpes virus tipo 2, está totalmente indicado hacer cualquier tipo de notificación para investigar abuso sexual. ¿Bien? Bien, vámonos entonces con herpes labial. Herpes labial es la infección secundaria o recurrente por herpes virus tipo 1, ¿sí? Es decir, es lo más frecuente que va a suceder si el herpes virus tipo 1 se vuelve a reactivar. Y básicamente los pacientes son pacientes adultos. Tienen algo que se conoce como pródromos de dolor. Es decir, que antes de que aparezca la lesión vesiculosa o ulcerativa, se manifiesta un dolor a nivel local. Después comienza a avanzar el ardor y después puede asociarse también hormigueo facial. Eso se lo conoce precisamente como pródromos de la enfermedad. Y después sucede algo que se conoce como la segunda fase, en donde estos pacientes desarrollan ahora sí pápulas, vesículas y úlceras. Son pápulas de características eritematosas, rojas, vesículas a nivel intradérmicas, es decir, que tienen sí una formación de líquido en su interior, pero están por abajo de la dermis, y aparte, si esas se rompen, pueden degenerar si se contaminan en una pústula o en una ulceración. Bien, ¿qué hay que entender de un herpes labial? La mayoría de las personas ya saben que les va a dar un herpes labial. Vuelvo a mencionar todas las fases por las que se reactiva: temperatura, aumento de, este, aumento de la temperatura, o cambios hormonales, algunos medicamentos inclusive, algunas infecciones también pueden dar reactivación para este tipo de padecimientos. La diseminación viral, más o menos, sucede en menos de 24 horas a 5 días. Es decir, en ese periodo, más o menos, es cuando un paciente se va a mostrar de características sintomáticas, ¿sí? Se habla que los pacientes que tienen herpes labial pueden tener una recurrencia mínima de 2 al año, pero hay algunos que pueden tener manifestaciones mensuales, ¿sí? ¿Los pacientes pueden ser contagiosos? Por supuesto que pueden ser contagiosos. Ahora, esta es otra imagen. Aquí ya hay una costra y una formación de características mielicéricas. Recuerden que lo más relacionado con características mielicéricas va a ser el impétigo. Bien, entonces en esta ulceración ya hay básicamente una formación de asociación bacteriana. Bien, panadizo herpético es principalmente esta lesión. El panadizo herpético ocurre también cuando la persona se inocula o se autoinocula con una infección primaria. Puede ser a nivel bucal o a nivel genital. Es decir, una persona se puede tocar a lo mejor la boca o las secreciones y se inocula la región del dedo. O una persona puede tocar inclusive sus genitales y si tiene herpes también puede inocular el dedo. O puede hacerlo de un paciente diferente, es decir, de otra persona. Bien, este panadizo herpético ocurre muchísimo en trabajadores de la salud al momento de que están explorando cavidades orales, pero sucede más en los estomatólogos o dentistas. ¿Cuál es la característica clínica? Los pacientes comienzan con mucha comezón. Créanlo, yo tengo una compañera de trabajo que siempre es recurrente en su panadizo herpético. Ella pensaba que era un hongo hasta que le dije, no, eso no es un hongo, porque se trataba con 1001 ungüentos que tenían omiconazol vaya, todos los que son de uso comercial y que pueden encontrar en una tienda. Entonces, todas aquellas personas que no tengan una precaución, que no se laven las manos, que exploren pacientes, pueden tener precisamente un panadizo herpético. Bien, siguiente se llama herpes del gladiador o herpes gladiatorum. El herpes gladiatorum es también la infección en las zonas de la cara, del cuello, de la parte superior del tronco.
tiene muchísimo que ver precisamente con el que exista una exposición a través de contacto físico con luchadores o inclusive con juegos de contacto. Algo muy específico puede ser fútbol americano o rugby, ¿sí? Y la infección se promueve aquí precisamente por un traumatismo en la piel cuando sucede ese tipo de eventos, ya sea la lucha grecorromana, el sumo o también los juegos que ya les mencionaba, fútbol americano o rugby. Entonces se fricciona la piel, se rompe y si la persona está contaminada, los sitios de mayor fricción son los que suelen tener esta porción. Son traumatismos repetitivos que se van lacerando y ahí va entrando el virus herpes tipo 1 o herpes tipo 2. Recuérdenlo. Esto es más frecuente en las lesiones también en piel del tipo 1. Siguiente, estas son imágenes de panadizo herpético. Vean la formación de máculas, de pápulas y de vesículas de características subdérmicas. Y existe algo que se llama eczema herpético. El eczema herpético sucede una infección secundaria, es decir, el paciente usualmente tiene una infección en la piel, lo más frecuente es dermatitis atópica y se infecta precisamente por herpes virus tipo 1 en mayor frecuencia y ahora sí se genera una extensión mayor de la enfermedad, una diseminación mayor. Entonces siempre tiene que haber el antecedente de que hay una enfermedad previa y puede ser tan extensa conforme se dé esa afectación. Aumenta el riesgo en enfermedad invasiva, es decir, esta sí ya puede causar una infección directamente en pacientes, por ejemplo, causar neumonías, que vendría siendo algo significativo de una forma clínica en inmunosuprimidos, ¿sí? Bien, ¿qué hay que entender también de las asociaciones clínicas con herpes virus tipo 1 y herpes virus tipo 2? Que tienen alta asociación con algo que se conoce como parálisis de Bell, ¿sí? La parálisis de Bell tiene una afectación en el séptimo par craneal. ¿Cuál es el séptimo par craneal? Facial. Facial. Entonces, los pacientes Facial. suelen tener una debilidad muy repentina, sobre todo de una hemicara, ¿sí? Los músculos faciales de una región son los afectados. Entonces, la cara precisamente se ve caída de un lado. Existe una alta asociación de parálisis de Bell con herpes virus tipo 1 y herpes virus tipo 2. En general, herpes simple. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente así, de verdad, lo primero que tendrán que descartar es si tiene herpes virus tipo 1 o herpes virus tipo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muy probablemente habrá que darle un tratamiento relacionado con esto para que tenga mejoría, aparte de toda la estimulación facial que se requiere. Bien. Herpes genital. Perdón, doctor, ¿Perdón? disculpe que lo interrumpa. En dos diapositivas anteriores, al, al otro paciente, no sé si podría regresar. Discúlpame, pero no escuché como muy bien, discúlpame. Que hace dos diapositivas, cuando estábamos viendo el pacientito con el examen médico, ¿Esto? eh, este, esta gravedad fue causada porque el paciente tuvo una enfermedad previa. Eso quiere decir que esta enfermedad debilitó el sistema inmunológico y por eso este herpes llegó a Es por eso que de esta esta herpes forma. se exacerba, correcto. O sea, el paciente tiene una patología de base de forma cutánea y básicamente hay una sobreinfección que causa una mayor extensión y que se conoce como eczema herpético. ¿Bien? O sea, ya hay una patología de base. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Bien. Disculpe, Vámonos ahora doctor, con el... respecto a Sí. eso, por ejemplo, una enfermedad de base podría ser el acné durante la adolescencia. Mira, tendría que causar una respuesta inmunológica mayor. Por eso los pacientes que suelen tener eczema casi siempre son los que tienen una dermatitis atópica con una reacción inmunomoduladora a nivel de la piel. Si bien existen ciertas formas de acné que son más agresivos, como por ejemplo un acné vulgaris, sí podría tener una asociación con herpes virus tipo 1. Un acné simple, en realidad no, ¿sí? Es decir, por la lesión ulcerosa o la pustulosa que se crea con la parte de este tipo de acné, no habría tanta coinfección con el virus tipo simple. Tiene que haber una reacción inmunodepresiva mayor en la piel, ¿sí? Pero ojo,
hay ciertos tipos de acné que sí suelen estar asociados con ello. ¿Bien? Bien, ahora sí, herpes genital. Con el herpes genital puede existir, recuérdenlo, por herpes virus tipo 1 o herpes virus tipo 2. ¿Qué hay que conocer? Herpes virus tipo 1 se asocia más en poblaciones homosexuales, ¿sí? Pero en forma poblacional general, herpes virus tipo 2 es la mayor afectación. Muchas personas pueden tener o pueden ser asintomáticos. Recordar nada más, herpes virus tipo 2 tiene mayor tropismo por la mucosa genital que el herpes virus tipo 1, ¿sí? Pero la clínica y el curso es indistinguible entre ambos. Es decir, no podríamos por la plena clínica decir, es un tipo 1 o es un tipo 2. Nos podríamos ir por la mayor probabilidad, sí, pero hay que estar también seguros. Bueno, seguros en el ámbito a lo mejor de identificarlo, porque a final de cuentas el tratamiento va a ser enfocado a lo mismo. Bien, tenemos entonces herpes genital primario. Todas aquellas afectaciones primarias tienden a desarrollar mayores síntomas sistémicos. Las reactivaciones no tanto. Significa que la primera infección que tiene nuestro paciente va a tener una mayor gravedad, por así decirlo. No es que se vaya a morir, digo, vaya, no generan, a menos de que esté totalmente inmunodeprimido, una forma ya crítica o mortal. Pero sí puede existir mayor asociación con aumento de fiebre, mal estado general, mialgias, dolor generalizado, etcétera, ¿sí? En la forma primaria, los síntomas sistémicos locales son más graves y recuerden, si yo tengo ya previamente una exposición a uno de esos virus, que sea el diferente me da una inmunidad cruzada muy leve. O sea, no es al 100%, pero sí atenúa muchísimo el otro tipo de virus. Suele ser más grave en mujeres y de hecho las mujeres suelen tener mayor afectación a nivel genital, ¿sí? En teoría, o más bien una de las literaturas implica de que hasta en un 70% eh, suele suceder mayormente la afectación en mujeres que en hombres. Y esto hablaba sobre una teoría que podrían en ciertas regiones tener mayor promiscuidad que los hombres, ¿sí? No se habla en un ámbito general, pero en ciertas regiones sí puede existir que las mujeres tiendan a desarrollar poblacionalmente mayor promiscuidad y tener mayor número de parejas sexuales. Bien, el periodo de incubación suele suceder en 3 a 7 días y puede durar la afectación hasta 3 semanas. ¿Cómo sucede un herpes genital? Síntomas generalizados de fiebre, puede haber cefaleas, dolores de cabeza, puede haber mialgias, malestar general, es decir, una afectación total a nivel sistémico. Pero característica va a ser dolor, recuérdenlo. Si hay formación de pápulas, vesículas y úlceras, siempre va a existir dolor. Entonces, imagínense tener vesículas y úlceras a nivel genital. Muchísimo, muchísimo dolor. Pueden suceder también por la descamación y por la liberación de histamina, comezón a nivel local y puede existir afectación a nivel urinario. Muchos de los pacientes cursan con disuria. ¿Sí? ¿Qué es disuria? Dificultad al orinar. Dificultad al orinar. Básicamente es una sensación de malestar al orinar. Algunas pacientes pueden tener secreción vaginal y en los hombres también puede existir secreción uretral. Linfadenopatía sensible, es decir, ahora afectación, si es genital, en las cadenas ganglionares a nivel de las ingles. Bueno, ¿qué sucede en las mujeres? En las mujeres existe formación de vesículas en labios mayores, en labios menores y también en el introito vaginal. ¿Ok? Las vesículas, recuérdenlo, se rompen, dejando úlceras muy, muy, muy sensibles, sobre todo en los lugares que tienden a llevar mayor humedad en la zona genital. Por eso la mayor afectación en el introito y muchas de las pacientes cursan con afectación en el cuello uterino. 70 al 90% de las pacientes que tienen afectación por herpes tienen afectación a nivel del cuello uterino. Entonces, en una especuloscopía, imagínense cómo va a ser de doloroso el introducir precisamente el espéculo hasta el canal vaginal y visualizar el cérvix y tratar de desplazarlo, ya sea con un hisopo o con una espátula. Va a ser sumamente doloroso. Estos pacientes, créanlo, les duele muchísimo. Bien,
La mucosa suele verse en características ulcerosas o necróticas. De hecho, por la fricción es más fácil que nosotros podamos visualizar en la exploración clínica úlceras y no vesículas, porque recuérdenlo, son muy friables, son muy sensibles. Entonces se rompen con facilidad. Inclusive con el simple hecho de que una paciente se ponga su ropa interior, va a poder friccionar la vesícula y se van a romper, ¿sí? Bueno, pueden tener disuria grave y también uretritis. Entonces, tener en cuenta la afectación del cuello uterino. Estas son imágenes precisamente de herpes virus tipo 2 y esta es la afectación por el cervix. Da características porque recuerden lo que puede haber secreciones, esta no se asocia tanto a secreciones, ¿sí? Bien, en los hombres, igual, formación de vesículas a nivel del glande, a nivel del prepucio, puede haber afectación a nivel del eje del pene, como en la fotografía, a nivel escrotal, en los muslos y en las nalgas, ¿sí? Ahora, díganme en qué pacientes va a haber afectación mayor en los muslos y en las nalgas. Homosexuales. Homosexuales, entonces, también deben conocer eso. Pueden tener afectación a nivel de la región, en nalgas, periné y en los muslos, siempre y cuando también exista y es más asociado en relaciones homosexuales, bien, sobre todo género masculino, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? Pueden progresar hacia pústulas, es decir, ya con un contenido purulento, en áreas más secas, esto no es tanto en las áreas húmedas como en las mujeres. Sucede también uretritis herpética hasta en un 40% de los pacientes. Puede también cursar con disuria y una secreción mucoide, que en este caso no es purulenta, sino únicamente aumentada en la consistencia. En la región perianal y en el recto, recuérdenlo, mayor asociación con algo que se conoce como proctitis herpética, altamente relacionado con pacientes homosexuales. La duración, 4 a 15 días y la eliminación viral hasta 12 días siendo contagioso en nuestro paciente. ¿Sí? Es decir, ahí puede diseminar el virus todavía. Bien, entonces estas son también imágenes que suceden. Esto se parece a un chancroide, pero créanlo, es una úlcera provocada por herpes. Y esto son igual a nivel básicamente del cuerpo y casi a nivel del glande. ¿Correcto? Entonces, moraleja, con el herpes genital, sus parejas les pueden dejar un excelente recuerdo si es que no tienen las precauciones generales. Entonces, el herpes, créanlo, no se va el herpes, ¿eh? Se quedará con ustedes en la gran mayoría de los casos. Bueno, vamos a hablar qué pasa con el herpes genital recurrente. Es de una duración corta, recuérdenlo, todas las recurrencias del herpes, ya sea labial, a nivel de las manos, a nivel de la piel, van a tener menor afectación cuando ya es la recurrencia, es decir, cuando ya existe una reactivación. Con el herpes genital recurrente tienen una menor duración. Aquí existe una sensibilidad y sobre todo asociación con dolor y ardor, pero la duración es más corta. Básicamente podríamos tener una erupción de las lesiones entre 2 horas a 2 días y casi después del quinto día ya hay una solución casi al 100%. Ojo, algunos pacientes que tengan un mayor compromiso pueden desarrollar algo que se llama neuralgia sacra, que básicamente es la afectación a nivel ganglionar y eso hace que duela muchísimo esa región. El pródromo para los pacientes, es decir, los síntomas antes de que se manifiesten todas las exacerbaciones clínicas, es precisamente sensibilidad, dolor y ardor. ¿Qué pasa? Hay vesículas en los labios genitales, muy pocas veces existe asociación de fiebre y las lesiones tienden a sanar en 8 días aproximadamente, ya inclusive con una cicatrización. En los hombres, lo más frecuente que suceda es la formación de parches, como si precisamente ustedes pusieran un parche y lo plancharan a lo mejor, así se vería, es decir, formación de una placa con un mayor abultamiento. Y eso suele suceder en el prepucio, en el pene y en el glande con mayor frecuencia. Igual las lesiones pueden durar aproximadamente 8 días ya con la cicatrización. Bien, la mayoría de las herpes genitales y que hay que reconocerlo, son de características subclínicas, es decir, pasan desapercibidas porque son asintomáticas. 70 a 80% de los pacientes que tienen herpes, cualquiera de los dos, tipo 1 o tipo 2, a nivel genital, suelen ser asintomáticos. ¿Sí? Eso es malo. ¿Por qué? Porque suelen dar una gran diseminación del virus. Bien.
Puede suceder en pacientes, inclusive hasta el 6% de las personas que tengan eh, en los primeros meses, es decir, la eliminación del virus que se está dando en este tipo de pacientes puede suceder en los primeros meses hasta en un 6% de las personas. Bien, claves clínicas. Hay que entender entonces que lo más importante es la infección primaria. Es más dolorosa, es más sistémica. Las recurrencias son menores en cuestión sintomática y pueden estar exacerbadas, dijimos, por ciertas cosas. Fiebre, estrés, quemaduras solares, menstruación. Entonces, esas recurrencias vienen con lesiones dolorosas vesicales. Pueden tener una ruptura aproximadamente entre 1 a 2 semanas de la lesión vesicular y formación de úlceras que pueden formar costras y cicatrices. Entonces puede haber exudados principalmente a nivel genital y los síntomas, que hay que recalcarlo, conforme van avanzando en años, los pacientes suelen disminuir de gravedad y suelen disminuir también en el tiempo, es decir, se acorta mucho el tiempo de la resolución, ¿correcto? Bien, epidemiología. Herpes virus simple es la causa más común de úlceras genitales, ¿sí? Y la seroprevalencia, se van formando anticuerpos precisamente contra estos virus, aumentando con la edad. Conforme vamos teniendo edad mayor, se va presentando una mayor asociación de formación de anticuerpos. Entonces, sí es relevante, ¿por qué? Porque suele tener menores complicaciones asociadas, ¿ok? Entre más grande un paciente, menos va a tener una afectación a nivel sistémico y eso puede ser sumamente bueno. Entonces, los pacientes más ancianos, vaya, no tienden a desarrollar tantos síntomas de gravedad. ¿Qué se habla con relación a esta seroprevalencia? Y tiene muchísimo que ver y se han hecho estudios, no porque yo lo diga, sino porque se han hecho estudios, de que el nivel socioeconómico influye muchísimo en este tipo de anticuerpos. Se dice que un nivel socioeconómico alto, un paciente o cualquier persona que llegue a los 30 años, el 50% de esa población tiene anticuerpos positivos contra herpes virus simple. Pero en un nivel socioeconómico bajo, a los 30 años, el 80% es cero positiva para herpes virus simple. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque arriba de la quinta década de la vida, el 90% de la población mundial tiene anticuerpos contra herpes virus simple 1 o herpes virus simple 2, o los dos, ¿correcto? Entonces hay que entenderlo. Alta relación con el nivel socioeconómico, y eso obvio tal vez por el sistema cultural o educativo. Entonces, entre más vamos a asociarlo, porque fueron las conclusiones de los estudios, entre más asociación económica alta, mayor relación con la cultura, con la educación sexual y con los métodos de prevención. Y todo lo contrario con un nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Por eso es importante. Digo, yo ya pasé los 30 años, nunca tampoco me he hecho a ver si tengo anticuerpos o si soy seropositivo para este tipo de anticuerpos contra herpes virus tipo 1 o herpes virus tipo 2. ¿Qué sí les puedo decir? En la vida me ha dado un herpes labial. ¿Bien? Entonces, bueno, si ustedes están como de aquí para allá también con parejas sexuales, pues bueno, es uno de los riesgos que van a correr. Causas mortales son 3: infección perinatal, encefalitis y personas inmunocomprometidas. En estas 3 personas, bueno, sobre todo en inmunocomprometidos siempre va a haber una mayor relevancia, ¿no? Pero en los neonatos que pueden llegar a tener infección por el canal del parto, puede dar un significado mayor a nivel de la clínica. En algunos casos puede presentarse encefalitis y en otros casos ya inmunocomprometidos. ¿Cómo se presenta más? Como una neumonía, es decir, la principal complicación. Raza negra, hispanos y blancos. Por lo menos en Estados Unidos, el 45% de la población negra tiene una seropositividad. Y los hispanos, cerca de un 23 al 30%, mientras que los blancos tienden a afectarse menos, hasta un 15 a un 17%. ¿Sí? ¿Qué más hay que decir? Con relación a características por sexo, las mujeres tienden a tener mayor complicaciones y herpes virus tipo 2 es más común en las mujeres, hasta un 25% más.
En los hombres un 17%. Bien. Con relación a la edad, recuérdenlo, asociado por las manifestaciones clínicas a nivel orofacial, herpes virus tipo 1 infantil y herpes virus tipo 2 a nivel de la adolescencia. ¿Por qué? Porque aquí ya se comienza a tener actividad sexual. Recuerden, siempre que encontremos herpes virus tipo 2 en cavidad bucal de un pequeñito, hay que investigar datos de abuso sexual. Siempre. ¿Ok? Bueno, diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico en realidad se puede hacer de forma clínica. Recordar muchísimo que hay infecciones primarias o reactivación. Entonces, sobre todo en la reactivación, los pacientes van a decir, oiga, es que fíjese que ya me salió otra vez el fuego labial. Ajá. En ese tipo de pacientes ya nos vienen casi con el diagnóstico. Entonces, hay que ver si se puede dar o no la asociación farmacológica. Bien. Pero en algunos casos puede ser difícil, por ejemplo, una gingivoestomatitis herpética o una faringoamigdalitis herpética. Ahí puede estar un poco más el caso clínico en tener una alta sospecha o no, ¿sí? Por eso es importante ver si hay ulceraciones o afectación a nivel de la mucosa oral. Bueno, lo más específico para determinar herpes virus se hace a través de cultivo de tejido. Es lo más específico que existe. Bien, no hay algo más específico que el cultivo. Es difícil y eso es una realidad, realizar el cultivo. Bien, es el estándar diagnóstico, así se le conoce. Los resultados pueden estar inclusive, de acuerdo al laboratorio, en 48 a 72 horas. O sea, no es tan difícil, pero necesita también mucha capacitación por parte del laboratorista o del químico. Lo que se hace más comúnmente es el frotis con la tinción de Tzanck. En la tinción de Tzanck se observan básicamente cambios a nivel citológico, es decir, distingue células. Y eso principalmente lo hace entre células epiteliales de células gigantes multinucleadas. ¿Por qué? Porque contienen cuerpos de inclusión y eso es lo que se observa en la microscopía después de aplicarle la tinción de Tzanck. Hay algo que se llama tinción inmunofluorescente, que eso hace una diferencia entre el herpes virus tipo 1 y el herpes virus tipo 2. Lo más sensible, no lo más específico, es la PCR, pero sobre todo para afectación del sistema nervioso central. Es decir, afectaciones ya a nivel neurológico y en algunas también infecciones oculares. Existe algo que se llama la enfermedad de Mollaret, con doble L. Y eso es una meningitis recurrente aséptica provocada por herpes virus tipo 1 y tipo 2. Bien, en un paciente con una afectación por parálisis de Bell, que tiene afectación del nervio facial, ¿qué será lo más conveniente? Hacerle un cultivo, hacerle una tinción inmunofluorescente o hacerle una PCR o una tinción de sangre. ¿Qué le harían ustedes? En una parálisis de Bell. La PCR, ¿no? La PCR. PCR es la más sensible, ¿eh? Entonces, ahí sí serviría mucho en esta parte. Tratamiento. Se utilizan algo que se conocen como análogos de los nucleócidos, ¿sí? Son medicamentos exactamente para herpes virus tipo 1 y herpes virus tipo 2. Por eso, clínicamente no nos otorga un significado tan relevante el conocer si es 1 o es 2. Sí para cuestiones epidemiológicas, sí para asociaciones de resistencia farmacológica, pero para la clínica en realidad no. Entonces, los medicamentos que más se utilizan son aciclovir, cidofovir y foscarnet. El penciclovir es algo más nuevo, está bajo una gran cantidad de estudios, pero es algo que está funcionando también de una forma eficiente. Ahora, en realidad el tratamiento para el herpes virus tipo 1 y tipo 2 va encaminado a los síntomas que tiene el paciente. ¿Qué va a ser lo principal que va a tener nuestro paciente? ¿Qué va a ser? Dolor. Dolor, chicos, dolor. Entonces, habrá que curarle el dolor. Para una gingivoestomatitis herpética, el pequeñito va a estar llore y llore y llore y no va ni siquiera a poder comer. Habrá entonces que encontrar un medicamento que reepitelice de una forma rápida y que le anestesie. ¿Han visto Bantal bucofaringeo? Sobre todo en spray, eso es buenísimo para los chiquitos con gingivoestomatitis herpética. Bien. En pacientes más grandes habrá que tratar el dolor que podrían incluso tener a nivel genital si se trata de un herpes genital, ¿sí? Pueden tener fiebre, incluso algunos pueden tener comezón. Entonces habrá que disminuir todo con un antihistamínico, a lo mejor con un antiinflamatorio no esteroideo, con un antipirético, etcétera. Pero lo que tienen que conocer es que estos análogos de los nucleócidos, principalmente el aciclovir, que es el que más se utiliza,
tiene muchísimo que ver con las administraciones en las primeras fases de la enfermedad. Si a mí me llega una persona con un herpes labial y me dice, oiga, doctor, no sea malito, recéteme algo, recéteme, o deme una recetita para ir para mi aciclovir, para el fuego que ya tengo. ¿Cuánto tiempo tiene usted con el fuego? Fíjese que me salió hace 3 días. No vale la pena que gastes en una ciclovía. ¿Por qué? Porque ese fogaje básicamente va a solucionar en unos 5, máximo 6 días. Entonces, no resulta el beneficio tan grande en esa aplicación. Sin embargo, el paciente está teniendo los pródromos, que es dolor, picazón, endurecimiento. Muy bien, comienza a aplicarse la ciclovir cada 6 horas o cada 12 horas, dependiendo de la posología y de los miligramos que contenga. Perfecto, ya no se van a desarrollar muy probablemente las úlceras. Entonces, el aciclovir tiende a ser efectivo en las primeras horas de administración de los primeros síntomas. La reactivación pasa igual. Si hay reactivación, vaya, hay que darle el tratamiento lo más pronto posible. Se les da aciclovir principalmente en pacientes que pueden llegar a tener una complicación, pueden tener un significado clínico más agravante o aquellos pacientes que son inmunosuprimidos. Bien, los crónicos en realidad no pueden no requerir tratamiento. ¿Por qué? Porque ya conocen la sintomatología y la evolución. Entonces, bueno, no quiero ahora tomarme más tiempo del que nos tomamos. Creo que es productivo el hecho de que podamos hacer un repaso porque les va a dar una idea qué tanto tienen que estudiar quienes no han empezado a estudiar. Y recuérdenlo, ya estamos en otro tema. Aquí son 178 diapositivas y pretendo terminar las 178 diapositivas, ¿correcto? Por lo menos para su segundo examen. Entonces, dudas o preguntas que tengamos por lo menos ahora de lo que acabamos de ver de herpes. ¿Algo, chicos, que no haya quedado claro? ¿Algo que se tenga que explicar mejor? Doctor, yo tenía una duda sobre la gingiomastosis. Mencionó algo sobre el abuso sexual y no me quedó muy claro. ¿Mencionó algo de qué, perdón? El abuso sexual, o sea, hay que mandarles a hacer pruebas en caso de que sea el segundo tipo. ¿Qué harían ustedes? Supongamos que ustedes están rotando por pediatría o ya son pediatras y de repente llega un pequeñito con gingivoestomatitis herpética. Recuerden toda la asociación, es la infección primaria, casi siempre por herpes virus tipo 1, pero recuerden, el herpes virus tipo 2 también lo puede dar. Entonces se les van a presentar con vesículas, úlceras, placas, pústulas, inclusive a nivel bucal. De repente, porque a lo mejor ustedes son buenos y quieren hacer buena medicina, de eso se trata la medicina basada en evidencias, de que encuentren el agente y que le den un tratamiento específico para el agente. Entonces, imagínense que lo está presentando su mamá, que casi siempre la mamá es como en el 95% de las consultas que llevan a los niños, no tanto es el papá. Entonces, ¿qué empezarían ustedes a sospechar si encuentran herpes virus tipo 2, abuso sexual? ¿Sí? Hay una gran cantidad de familias, sobre todo en el que el padre abusa precisamente, y muy probablemente porque el padre no es específicamente el padre. Bien, yo les puedo contar de un caso, casi en el primer año de medicina, estaba pasando de la preparatoria a la medicina y la mamá de uno de mis mejores amigos trabajó por mucho tiempo en el penal de Puebla, en el Ceferezo de Puebla, que se llama San Miguel. Y vaya, yo estaba pasando precisamente medicina y nos contó un caso y después vimos toda la evidencia de cómo una persona había ingresado al penal por haber abusado sexualmente del pequeñito. Tuvo una eyaculación a nivel orofaringeo del pequeñito y broncoaspiró, y se murió el pequeño. Bien. Entonces, ese tipo de enfermedades, o sea, psicológicas para este tipo de pacientes suele suceder. Y harán bien en el dado de los casos que quieran encontrar cuál es la asociación. ¿Cuál dijimos que es el diagnóstico que podríamos ocupar para determinar si es herpes virus tipo 1 o herpes virus tipo 2? ¿Cómo se llama? La tinción de sangre no me hace la diferencia. La PCR no me hace la diferencia. El cultivo no me hace la diferencia. ¿Quién sí me podría encontrar si se trata de una infección herpes virus tipo 2 o herpes virus tipo 1? ¿Cómo se llama? Detección de anticuerpos. Inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia sí podría hacerlo. Si yo lo tengo en mi hospital y vale la pena hacerlo, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, ahí yo ya podría encontrar una asociación, herpes virus tipo 2, ¿correcto? Este pequeñito viene con una
asociación importante de herpes genital a nivel de la boca. ¿Bien? Podría darse el caso, sí, de una infección por saliva al pequeñito de herpes virus tipo 2. Pero lo primero que ustedes tienen que pensar, por ahí dice el dicho, piensa mal y acertarás, es que probablemente podría estar siendo abusado sexualmente. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué es lo primero que harían, chicos? ¿Aislar al pequeño de sus padres? No, no tanto, eso es muy drástico. ¿Ok? ¿O llamar a servicios sociales? Notificar Ok, una de las cosas es llamar al servicio social. Bien, ¿qué más, Yanichi? luego notificar al Ministerio Público. Ok, ya básicamente estarían teniendo una acusación penal y eso para llegar a ese punto sería un poco más difícil. Ahí ya es cuando existe evidencia, ¿ok? Lo primero que yo haría sería ponerme a platicar con la mamá, ¿sí? Y empezar a platicar sobre todo cómo es la relación con el esposo o el papá, si a la casa entra alguien, porque también puede darse abuso, por ejemplo, con primos o con vecinos que suelen ingresar al domicilio. Yo empezaría preguntando por ahí, haciendo toda esa investigación detectivesca que también les corresponde. Entonces, disculpe, ¿usted tiene pareja? Sí, pero fíjese que mi esposo no la trata mucho, se va y viene del trabajo. Ah, y hay como puntos a mi favor para estar pensando que podría existir ese tipo de asociación, ¿sí? Muy bien, oiga, ¿y se lleva bien con él? ¿Quiere a su hija? ¿Ha notado algo diferente? ¿La trata mal? ¿Sucede algo diferente con ellos? ¿Los ha dejado solos? ¿Ha sospechado de que podría existir algún tipo de maltrato? No digan, ay, existe algún punto de que ya abusó sexualmente de su hija. Pues no, tienen que empezar poco a poco. Y si existe todo ese tipo de situaciones, disculpe, señora, usted suele inclusive tener maltrato físico o emocional. Muchísimas familias sucede para esa parte. Entonces ahí empieza a Pero investigar igual y hay, ahí sí. ¿Perdón? perdón, doctor, pero igual hay veces en que la madre es consciente del abuso y lo permite. Ah, por Creo supuesto, que lo eso ideal. también es una realidad, pero ya no depende de ustedes. Entonces, lo primero que sí tienen que hacer es servicio social. He encontrado esta asociación epidemiológica donde hay un herpes genital a nivel faríngeo o bucal de un menor de edad, ¿sí? Entonces, ahí podrían empezar a hacer investigaciones que ya le corresponderían mucho a la parte de trabajo social y ahí a lo mejor a un área judicial cuando ya existe evidencia, ¿no? Pero eso es un comprobante. Ustedes tienen que establecer una nota médica. Ahí viene la parte de medicina legal. Entonces, si ustedes detectan precisamente eso, lo tienen que poner en una nota. O el paciente de tantos años se presenta con gingivoestomatitis herpética, se le hace una detección por inmunofluorescencia y se detalla herpes virus tipo 2. Con relación a las características clínicas, no es relevante este tipo de virus a nivel orofaríngeo en edades menores de 18 años porque no tiene una actividad sexual. Se recomienda al servicio a la oficina de servicio social tener contacto con los familiares e empezar investigación de un probable abuso. Punto. Pero lo establecen en una nota médica y lo firman, ¿bien? Ponen la evidencia de que se encontró con la inmunofluorescencia y listo. ¿Por qué? Porque si en realidad sucede eso, porque va a llegar el Ministerio Público, ahí sí, a ver, doctor, préstame tu expediente. Uh-huh. Entonces ustedes ya están totalmente protegidos y de acuerdo actuando a norma con relación a la norma. ¿Cuál es la norma? ¿004 o 024? Del expediente clínico, Ajá, 004. 004 y ¿cuál es la 024? SS. El Ah, expediente clínico electrónico, ¿bien? Entonces, esas cosas son importantes y relevantes. No son, créanlo, no son preguntas tontas, ¿eh? Eso es muy, muy importante. Ustedes se pueden encontrar con ese tipo de pacientes. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una. A ver, Osvaldo. Eh, Verá, yo cuando era niño vivía en otro lugar. Ajá. Ajá, Y tenía una conocida ¿sí? que nos juntábamos ya cuando teníamos como 4 o 5 años. ¿Sí? Pero una vez a ella le salieron muchas ronchitas en la cara, como que de la mejilla y de la boca, y le llegaba como que, luego me decía, no, es que me duele la garganta y tal. Pero Ajá, pues cuando se enfermaba así, luego yo no jugaba con ella porque mi mamá no me dejaba. ok. Eh, y ahorita pues con lo que escuché, pues sí me entró la duda de que probablemente y sí sea que sufrió abuso, ¿no? Ajá. Entonces, y por ejemplo, le digo que era como que recurrente que le pasara porque luego se enfermaba. Ajá, tal que la dejé de ver, pero como que mantenemos comunicación. Y ahorita me entró la duda.
si a ella no le ha pasado en mucho tiempo, ¿cómo lo podría detectar o qué prueba podría hacerse para saber qué tipo pues de virus tenía? Usualmente podría ser PCR, ¿eh? Ya para un caso, recuerda que cuando va aumentando la edad, van siendo menos los síntomas, va espaciándose más la aparición de la recurrencia y ya se van desarrollando unos anticuerpos. Es decir, la latencia viene siendo a ser menor a comparación de antes. Ahora, no te aventures tanto a determinar un diagnóstico. Si tú piensas que puedes tener asociación, no vayas a decirle, oye, sí, fuiste abusado. No, tiene que ser, el gran problema del médico es que tiene que ser empático. Entonces, ustedes no pueden llegar tampoco como de una forma, ay, te abusaron sexualmente. No, ¿ok? Que puedes tener esa asociación porque a lo mejor tuviste un caso donde tenía ese tipo de ulceraciones o vesículas, ¿sí? Ahora, lo importante, si tú quieres ayudarle, primero debes pensar cómo le puedes ayudar. Para ella será relevante el hecho de que tú le digas, ah, mira, tienes herpes y fuiste abusada. Tal vez ella lo sabe y tal vez ella siempre lo ha sabido, ¿no? Entonces hay que ver nada más la forma en que podemos ayudar. Muchas veces el querer ayudar tanto puede ser inclusive perjudicial, ¿eh? O sea, créanlo. Pero sí, no digo que podría a lo mejor descartarse el caso de tu amiga. Sí podría ser, ¿no? Habría que verla. Porque también puede ser otro tipo de dermatitis, ¿eh? No todo tal vez es herpes virus. ¿Bien? Pero sí asociarlo Ah, ya, ok, muchísimo más. muchas gracias. Órale. Tengan nada más como esa parte de ser cautelosos en cómo dirigirse con algunos casos de sospecha. Ejemplo, yo hoy, justamente hoy, y no suelo hacerlo, pero una amiga mía que era de trabajo y que precisamente estaba aquí en la compañía, se comunicó conmigo y me decía, doctor, fíjese que me salieron estas lesiones en la piel. Y entonces me empezó a contar todos los síntomas y dije, bueno, si fuera una niña, sería escarlatina. Si fuera más o menos con la edad que ya tiene, tendría que ser datos muy similares a dengue. Entonces, bien se acercó con un médico y le mandó a hacer serología de anticuerpos contra dengue. Pero recuerden, si es una infección muy reciente, puede que el dengue no salga todavía positivo los anticuerpos. Entonces, lo que sucedió, yo le dije, mira, si fueras una niña menor de 10 años, tal vez te diría, tienes escarlatina. ¿Qué es eso? Y empezó a investigar. Me dice, oye, no, no es esto, no es escarlatina, no tengo estas toxinas, no tengo esta generalización de la piel. Y digo, no, 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 calma, calma, no te dije que tengas escarlatina. De hecho, para mí es más dengue, ¿sí? Y básicamente se hizo una citometría hemática y en la citometría hemática estaba bien. Entonces, todo esto fue en chat, en WhatsApp. Muchas veces la interpretación de nuestras palabras puede ser totalmente diferente, o más bien el contexto de lo que nosotros estamos escribiendo o diciendo se puede interpretar de una forma diferente del otro lado. Entonces, tengan mucho cuidado en cómo decir las cosas y en cómo tratar de querer ayudarle, si es que quiere ser ayudada, y si no, vaya, tal vez ni siquiera nos tendremos que Doctor, meter mucho. Escucho, Fernanda. doctor, yo tengo una duda. O sea, así como que sintetizando, entonces, el herpes tipo 1 solo afectaría entonces a, mm, a lo que es este nivel de la orofaringe, ¿no? Ok, recuerden esto. Herpes virus tipo 1 se asocia más a orofacial, lesiones orofaciales. ¿Bien? Y herpes virus tipo 2 se asocia más a genital. Pero herpes virus tipo 1 también puede dar manifestaciones genitales y herpes virus tipo 2 también puede dar manifestaciones orofaciales. ¿Bien? Entonces, sí asociar epidemiológicamente más las lesiones bucales al herpes virus tipo 1, porque es lo más prevalente, ¿bien? Pero también recordar lo mismo, si yo tengo una manifestación genital, ok, clínicamente si yo no hago ningún tipo de examen, tendría que pensar en el herpes virus tipo 2. Clínicamente les decía, ¿tiene un significado? Pues no tiene un significado si es genital 1 o 2, ¿por qué? Porque al final de cuentas les voy a dar el mismo tratamiento probablemente, ¿bien? Sí tiene un significado clínico en los pequeñitos. Bien, por eso sí será muy, muy, muy importante tal vez determinar qué tipo de virus puede ser. Bien, pero sí, o sea, el uno puede dar genital y facial, más facial que genital. Y el 2 más genital que facial, pero también puede tener ese tipo de problemas. Todo lo que vieron acá, en su mayoría puede estar dado por ambos virus.
tanto la gingivoestomatitis herpética, como la faringoamigdalitis herpética, como el panadizo herpético, como el herpes del gladiador, como el eczema herpético. Todo puede ser por el 1 o por el 2. Hay unos que son más prevalentes que otros para cada caso. Ejemplo, la gingivoestomatitis herpética. Es más fácil que se contamine un pequeñito con herpes tipo 1 que el tipo 2. ¿Bien? Y recuérdenlo, la principal forma de diseminación es que el papá, el tío, la abuela, no sé quién más, que suele suceder, empiecen a besar al niño y al niño y al niño. ¿Ok? Esto hay que tratar de evitarlo. Ese tipo de generación de hábitos culturales no es como tan bueno. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta o más? La negra les manda saludos. Ajá. ¿Algo más, chicos? Doctor, yo tengo una duda. Adelante, Jenny. Puede sonar tonta, pero es que me estoy confundida. El herpes labial no va a ser la activación y como, bueno, sí, como la reactivación del herpes tipo 1, sino que sería... Reactivación, ¿sí? O sea, no suele suceder. O sea, sí hay, obvio, para que sea una reactivación, debe haber una lesión primaria. ¿Bien? Entonces, obvio, las personas que puedan tener como primera forma la afectación en el labio, pero casi siempre es recurrencia. ¿Bien? O sea, la mayoría de las personas se van a conocer justamente con esta lesión. Okay, eso es una ¿Bien? Si no hay más preguntas, chicos. Permítanme tantito, ¿eh? Bien, chicos, lo siento. Si no hay ninguna pregunta más, ¿no hay ninguna pregunta más? Doctor. No. Bien, chicos, entonces nos vemos mañana, por favor, a las 8 de la noche. Vamos a avanzar casi con la mayoría de tipos herpes, ¿correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Cuídense, Sí, doctor. descansen. Gracias. Bien. Bye. Bye.